Muy buenos días a todos. Me llamo Enrique Samper. Soy biólogo molecular de formación y actualmente soy el consejero delegado o CEO de una de las mejores empresas de diagnóstico genético en Europa que se llama NIM Genetics, la cual cofundé en el año 2008. Mi carrera profesional empieza cuando era niño, acabando el bachillerato en un colegio que se llama Retamar, en Madrid, con muchas dudas de qué hacer, para dónde tirar. Tenía una curiosidad innata sobre el tema de la biología, sobre cómo funcionan los organismos, incluidos los animales, las plantas. Había estudiado en el colegio pues, química, física, matemáticas. Lo que mejor se me daba de todo era la biología. Y como verán en esta imagen, pues mi vida da vueltas en el entorno del ADN de diferentes maneras. Cuando acabo el colegio, pues consulto con mis padres y digo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Mis padres creían que yo debería ser parte de la empresa familiar. Yo dije que no, que quería seguir estudiando, investigando y que si había posibilidades de irme a Estados Unidos a estudiar, pues que me mandaran para allá. Y efectivamente, pues durante un año, el año de lo que antes se llamaba COU, el último año de bachillerato, pues me estuve preparando para dar el salto a estudiar en los Estados Unidos. Ya sabía inglés de base porque, bueno, pues mis padres habían dicho que esto era muy importante y desde los 11 años yo había estado estudiando inglés de manera intensa. Curiosamente fue la única asignatura que yo suspendí en el colegio durante todos mis cursos escolares, pero eso luego nunca fue un problema, ¿no? Entonces me fui a estudiar a la Universidad Estatal de Michigan. Hay una carrera bastante singular. A mí me gustaba mucho el campo, me sigue gustando el campo, las plantas, la naturaleza. Hice una carrera que luego se convalidó por biología, pero en realidad era una especie de biología de plantas mezclada con agronomía. Y haber estudiado en Estados Unidos me dio una visión diferente. Allí, en aquel entonces, ya que hace bastante tiempo, porque tengo 49 años a día de hoy, el estudiante de la universidad no solo estudia, sino que también trabaja. Y eso fue fundamental, porque después de las clases, pues yo hacía prácticas no pagadas en laboratorios más o menos punteros de biología de plantas, haciendo todo tipo de prácticas, desde lavando material de laboratorio hasta haciendo plantas transgénicas para modificar su expresión génica. Entonces, esas primeras investigaciones, esa primera exposición al mundo de la investigación me encantó de tal manera que me enganchó. Y ya pues cada vez más me metí más y más en el mundo de la investigación. También fue muy importante estudiar en Estados Unidos porque allí te meten el concepto de emprendimiento desde muy pronto, ¿no? Desde mucho antes que en España. Y eso ha sido una constante en toda mi vida, que es aprender cosas nuevas que luego tengan una aplicación práctica en la vida real. Después de la carrera, pues no sabía tampoco en ese momento, ¿no? Pues qué hacer, y decidí hacer un máster en biotecnología vegetal en la Universidad de Londres, que igual, siendo continuista con la educación anglosajona, pues tiene un aspecto muy práctico y te dan pues también pues clases de cosas que luego han sido muy útiles, ¿no? Como estáis ahora en esa etapa de formación, de qué vamos a hacer, ¿no? Para dónde voy a tirar, pues yo creo que es muy importante que estéis abiertos a aprender de todo, incluso cosas que consideréis que pueden que no sean útiles, luego son muy útiles. En mi caso, por ejemplo, vuelvo otra vez a la carrera, pues ahí tenía clases, por ejemplo, de economía, de macroeconomía, microeconomía, de ciencias sociales, y yo decía, bueno, pero ¿y esto? Si yo quiero ser un biólogo de plantas, esto a mí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me dan estas clases? Pues luego han sido fundamentales para entender un poco más el mundo. Después de la carrera y el máster decido hacer un doctorado en un laboratorio súper puntero en España, el laboratorio de María Antonia Blasco, que hoy en día es la directora
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, aunque yo lo hice en el Centro Nacional de Biotecnología. Y eso fue una experiencia maravillosa. Durante 5 años y medio es verdad que trabajamos súper intensamente investigando la función de los telómeros y la telomerasa en el envejecimiento y en la inestabilidad genética, es decir, estudiando los mecanismos fundamentales del envejecimiento y del cáncer en las células humanas. Eso fueron casi 6 años. Luego doy el cambio a Estados Unidos, hago un estudio postdoctoral en el Back Institute for Aging Research en California, donde veo una tecnología muy novedosa de estudio del genoma y me quedo pensando, bueno, pues, ¿qué podemos hacer con esto, no? ¿Podemos trasladar esta tecnología de estudio del genoma del laboratorio a la medicina? Del laboratorio a la aplicación práctica a los pacientes. Me quedo con esa idea y cuando vuelvo a España después de hacer el postdoc, pues la propongo a otros científicos que había conocido durante mi etapa del doctorado y decidimos montar NIM Genetics. NIM Genetics nace en el año 2008 y nace con la vocación de convertirse en una empresa puntera de diagnóstico genético utilizando las últimas herramientas de estudio del genoma que había en ese entonces y que sigue habiendo hoy. Pues esas herramientas van evolucionando, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener esa capacidad de ir incorporando tecnología, incorporando conocimiento. Es muy importante resaltar que en los primeros años uno, pues cuando viene del laboratorio, ¿no?, de esa trayectoria investigadora y se enfrenta un poco al mundo de la startup, del mundo de la empresa, de montar un proyecto empresarial, pues tiene muchas lagunas que tiene que ir mejorando, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir captando, digamos, esa información, se tiene que ir formando, se tiene que ir asesorando. Y eso fue muy importante tener esa formación americana y esa adaptabilidad a aprender cosas nuevas y de alguna manera desaprender algunas otras. Yo ya no me dedico al laboratorio, mi día al día como CEO de la compañía es hacerla crecer, es consolidar el equipo, contratar a los mejores profesionales, ir a nuevos mercados, abrir, digamos, nuevas oportunidades de negocio y hoy en día es lo que hago. Como resultado de esa actividad, NIM Genetics hoy pues la formamos más de 110 personas, la mayoría de las cuales tiene una licenciatura superior, pero también hay un 25% de la plantilla que tiene o máster en ciencias o doctorado. Y somos una empresa muy innovadora que aplicamos las últimas herramientas de análisis genómico para el diagnóstico de más de 6.000 enfermedades genéticas. La mayoría de ellas son enfermedades raras, pero hay otras que son síndromes genéticos más comunes, utilizando la tecnología de secuenciación masiva. Es decir, miramos dentro de ese ADN que había antes en la pantalla para determinar si existe cualquier mutación que tenga que ver con cualquier síndrome genético. Como decía antes, son 6.500 enfermedades raras. Nosotros investigamos y leemos completamente todos los genes, de los cuales tenemos 20.000 en el genoma humano. Antes se creía, cuando se secuenció el genoma humano por primera vez, que tendríamos mucho más, pero no, en realidad tenemos 20.000 genes, que la combinación de esos genes y la expresión génica de esos genes hace que seamos lo que somos. Por lo tanto, bueno, pues mi trayectoria ha sido un poco, digamos, diferente, más internacional de lo normal, el haber podido estudiar tanto la carrera como el máster en Estados Unidos, pues ha sido, yo creo que definitorio. Pero bueno, aquí he encontrado en España también fantásticos profesionales, hay muchísimos investigadores buenísimos y falta dar ese paso, ¿no? Ese paso de atreverse a montar una compañía que a veces puede fracasar. Es verdad que las startups no todas salen adelante, pero algunas sí. Y en mi caso, bueno, pues he sido apoyado por diferentes familiares, amigos al principio. He llegado a tener bastantes socios, luego entró un fondo de inversión de capital privado que nos ha dado el soporte económico para poder crecer. Y a día de hoy yo estoy súper orgulloso de mi carrera, que he tenido esas dos partes, una parte investigadora durante 15 años y luego una parte empresarial durante otros 15 años. El resultado de todo esto, y con todo el equipo que tengo detrás, sin el cual yo no podría hacer gran cosa, es que diagnosticamos más de 25.000 pacientes al año. Es decir, tocamos la vida de más de 25.000 familias que tienen un problema de salud relevante.
y nosotros encontramos en la gran mayoría de las veces la causa de esa enfermedad y podemos ponerle nombre y por tanto mejorar cómo se trata a ese paciente. Y a eso es a lo que me dedico. Muchas gracias.